En un video anterior mostré cómo agregar juegos externos que no son de Steam a la biblioteca de Steam para poder abrirlos desde Steam Big Picture. Entre ellos agregué juegos de Epic Games a Steam. Y pensé, preguntándome, ¿se podrá jugar por juego remoto, a través de la app de Steam Link de la PC al teléfono, los juegos de Epic Games? Así que en este video lo probaremos. Agregué un par de juegos de Epic, el Bloodstained. Y me falta por agregar este Rise of the Tomb Raider. Así que en Steam, le di a agregar un juego que no es de Steam. Busqué el ejecutable .exe de launch de Epic Games. Lo agregué. Ahora abrimos el Epic Games. Buscamos el juego que ya debe estar instalado. Creamos el acceso directo en el escritorio, si no lo está. Del acceso directo copiamos la dirección de las propiedades. Volvemos a la biblioteca de Steam, al acceso directo del launcher que agregamos ahí. Clic derecho en propiedades. Y en destino, al final de las comillas, ponemos un espacio y pegamos la dirección del acceso directo del juego entre comillas. Esto es para que Steam ejecute los juegos a través de Epic Games correctamente. Después, en personalización, ponemos la portada y demás medios del juego. Ya tenemos los juegos de Epic agregados a Steam. Ahora vamos a preparar el Remote Play con Steam Link. Aquí tengo la app en el teléfono, la voy a actualizar. Para jugar por juego remoto en Steam, lo más recomendable y diría que necesario es un mando para el teléfono. Uno de este estilo se adapta muy bien. Voy a hacer una prueba de red para que se configure la mejor calidad para mi conexión. Iniciamos la transmisión de Remote Play. Aquí tenemos la interfaz de Big Picture de Steam, parece una mini Steam Deck pero por streaming. Voy a poner el Bloodstained. El juego se inició bien, se inició junto a Epic a través de Steam. Pongamos una partida. Ok, aquí tenemos un problema con los controles, no reconoce el mando bien. Aparece la tecla W, eso quiere decir que está en modo teclado y ratón. Reconoce un par de botones y el joystick derecho, que está invertido además. Me salí, al volver a iniciar el juego. Se escucha el sonido pero no se muestra en la pantalla. Esto está teniendo problemas. Reinicié la conexión de Steam Link. Ya pude meterme en el juego de nuevo, pero el problema del mando seguía. Me metí en configuraciones de controles del juego en Steam. Steam tiene una opción llamada Steam Input que adapta dándole compatibilidad a algunos controles no soportados oficialmente por el juego. Aunque este está configurado como un mando de PS4 y lo reconoce de tal forma. Aún así probé activando y desactivando el Steam Input y nada funcionó. Probaré el Rise of the Tomb Raider. Este juego tiene un launcher independiente. Con darle X o A se puede seleccionar en jugar. El juego corre correctamente, incluso antes el Bloodstained si reconocía el mando correctamente a través de Steam Link, tal vez pudo haber sido la actualización de la app que lo rompió, no lo sé. Con Tomb Raider ocurre lo mismo, no reconoce el mando. De hecho, puedo mover el cursor. Inicié la partida con el dedo. La transmisión se ve bien, de buena calidad y con un buen rendimiento, pero el mando no funciona. Conecté un mando de PS3 a la PC y sí lo reconoció bien. No tengo otro mando para el teléfono, antes lo reconoció bien como uno de PS4, pero ahora no funciona. Es más, probaré con un juego nativo de Steam para ver si es problema de la app o del mando. Aquí estoy con el Battle Royale de Battlefield 6 y sí reconoce el mando bien, así que el problema es solo con los juegos de Epic Games. Voy a probar con los controles táctiles de Steam Link a ver. Bueno, al menos ya puedo mover al personaje y hacer algunas otras cosas. Pero al tocar el botón X se abre el teclado y me bloquea el juego. Si vemos bien los botones, parece que Steam no detecta bien el mando. Es una combinación como de botones de teclado y un mando híbrido, muy raro. Esto no funciona. Y el Tomb Raider sigue injugable con los controles táctiles. Bueno, ya lo probamos, por lo pronto no funciona y no es recomendable usar el Remote Play de Steam Link para jugar juegos de la Epic Store. Que tampoco es que sea problema de Steam, no está pensado para que puedas jugar juegos de la competencia con una funcionalidad que sí tiene Steam pero no Epic. Esperemos que en un futuro Epic Games se ponga las pilas y nos dé una funcionalidad de juego remoto nativa. Mientras tanto, hay otros métodos que se pueden probar sin Steam, pero ya eso sería para otro video.